Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor, contamos con los doctores Ángela Pinacchio y Gustavo Somoza López, que nos hablarán de canalización del conflicto extrajudicial en materia de consumo, canales de comunicación, inicio de reclamos extrajudiciales, baja de servicio en las relaciones de consumo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. El tema de hoy es la canalización extrajudicial del conflicto de consumo. Introducción. Estamos en el contexto de pandemia. Esto afecta al sistema, al ordenamiento jurídico, a la dinámica social y económica. En general, en cuanto a la presentación de los casos, se recurre a un encuadramiento en base a la normativa, a la jurisprudencia y a la doctrina vigentes, temáticas usuales en cuanto a las formas de presentación de los casos más usuales. Abre la pregunta: ¿son válidas las cláusulas limitativas de responsabilidad? Por ejemplo, espectáculos cancelados. Bueno, ¿cómo se traduce esto desde el punto de vista legal? Análisis doctrinal sobre la responsabilidad civil y el caso fortuito. Justamente, pandemia. Traducido desde el punto de vista legal, podemos aludir ya no a conceptos que se usan en el ámbito de los negocios, como por ejemplo el cisne negro, sino traducido desde el punto de vista legal al caso fortuito fuerza mayor, el hecho que no ha podido preverse o de previsto no ha podido evitarse, a la imprevisión. Y, por supuesto, otras cuestiones que nos interesan es la canalización extrajudicial del conflicto de consumo, en tanto que como filtros objetivos a la hora de la negociación y de la mediación, se evalúa desde el punto de vista del profesional evitar ceder a posiciones arbitrarias y cómo presentar la consulta, en definitiva el asesoramiento que le brinda al cliente, de acuerdo a una serie de pautas como son los costos, el tiempo, el valor estimado de su caso, la posibilidad de llegar a un acuerdo o no. Y también a cuestiones de orden procesal, como la prueba. En función a eso, al momento de evaluar las opciones, hay filtros objetivos como los que acabo de expresar, y esto es importante a la hora de la negociación y también de la mediación. Algunos sitios de procedencia de la fuente de datos. Ventanilla única, argentina.gov.ar, al consumidor. Por supuesto, consumoprotegido.gov.ar, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Aquí les cito la fuente de interés. ¿Es el motivo de reclamo en diferentes servicios? Sí, el tema que vamos a tratar hoy es actual, vigente y de mucho interés en servicios como comunicacionales, seguros y financieros, rodados, electrodomésticos y artefactos del hogar, textil, calzado, marroquinería. Hay un incremento de la cantidad de reclamos. Hubo un incremento en la cantidad total de reclamos entre 2019 y 2020 de un 128%. Dentro de los reclamos usuales, según informa la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor,
se encuentra la falta de procesamiento de la baja del servicio. Les voy a citar normativa. Dentro de la normativa que ha dictado el Banco Central de la República Argentina, les cito esta resolución, esta comunicación A7249 de fecha 31 de marzo de 2021. Anoté algunas cuestiones que son de interés para el desarrollo de la clase de hoy, de la charla, de la exposición. Anoto esto: rescindir relaciones contractuales, lo que en el común denominador se denomina el botón de arrepentimiento, el botón de baja, que por normativa debe figurar en el homepage, en la página principal, con este lenguaje, botón de baja o de arrepentimiento. Y esto es porque en este contexto es proclive a la comunicación online, vías electrónicas, internet, redes. Pero esta normativa tiene un fundamento que tiene que ver con la digitalización, digamos, ahorrar papel, la economía en cuanto a una conciencia ecológica. Entonces, rescindir relaciones contractuales con este botón, con ese lenguaje en particular y en un lugar visible. Al comunicarse por vías electrónicas, internet, redes, deberán contar con igual información y posibilidades tanto de aceptar como de revocar la aceptación por iguales canales. Bien. Sí, en cuanto a los hipervínculos ubicados en un lugar destacado, visible, en el primer acceso a la página. En este caso alude a home banking, pero es una normativa que es de aplicación a los sujetos obligados que intervienen en el sistema financiero, y estamos hablando también de tarjetas de crédito, de seguros. Deber de informar. Las facultades, los procedimientos, canales para la tramitación del cierre de cuentas o de rescisión del contrato, los canales habilitados para la realización de los reclamos. También las modificaciones deben ser notificadas con una antelación de 60 días corridos a su entrada en vigencia. Y en oportunidad de comunicar que podrá rescindir sin perjuicio de cumplir con obligaciones que hayan nacido, y esto es importante subrayar, que debe cumplirse con obligaciones que han nacido o que tienen causa con anterioridad. Es decir, el consumidor deberá de chequear su resumen, el resumen inmediato anterior, para estar vigilante, controlar de no haberse celebrado un acuerdo o un convenio de pagos con anterioridad a su momento de rescisión. Es decir, usted podrá optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno. En el caso de una tarjeta de crédito, rescinde, se da de baja, pero deberá efectuar en un pago el cumplimiento de la obligación de acuerdo a los términos de convenio con la empresa emisora. Cuando se registren deudas, no se podrá exigir su cancelación como condición necesaria para la revocación. Sí, por supuesto, usted podrá rescindir, revocar, darse de baja del servicio, pero deberá de cumplir con la obligación que tuvo un nacimiento anterior a este momento de decisión. Los sujetos alcanzados deberán proporcionar constancia del trámite de revocación. Se está refiriendo a los sujetos obligados, no pudiendo devengarse por emitir esa constancia ningún costo o ningún cargo adicional desde la fecha de presentación de esa constancia. Al usuario
los medios de que dispone en caso de que desee revocar la aceptación o rescindir la relación contractual y remitirle esa información a través del mensaje de correo electrónico a la dirección suministrada. Deberá dar a conocer todos estos medios a través de la página de internet, de donde se dispuso el servicio. Les estoy citando distintas comunicaciones del Banco Central, principalmente la A7277, que son comunicaciones que se han dictado entre 2020 y 2021, y por supuesto seguí anotando cuestiones que son de interés para la charla de hoy. En los casos que se hayan elegido medios electrónicos de comunicación, los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico. En su defecto podrá concurrir personalmente, pero es en su defecto. Los sujetos alcanzados deberán implementar un procedimiento que permita al cliente optar por no recibir información sobre publicidades o promociones, lo que se denomina spam. Pero no deberá dejarse de informar sobre el servicio que el cliente contrató. Tampoco se puede obviar la notificación fehaciente cuando por ley es exigible. Hay una distinción entre la notificación fehaciente, que tiene una serie de requisitos y no todos los correos lo ofrecen, es decir, que se identifique al destinatario remitente, que se guarde una copia para cualquier requerimiento judicial, que se pueda monitorear todo el proceso de envío por internet, en oposición a cualquier otro medio electrónico de información que no reúne las características de notificación fehaciente. Entonces, se deben utilizar los medios electrónicos de información como complementarios, no pudiéndose reemplazar lo que por ley o reglamento se exige para notificar por notificación fehaciente. Uno podría resumirlo así: no deben cobrarse abonos extras. Avanzamos con nuevos temas. Las normativas. Bueno, por supuesto, la Constitución Nacional y tratados de derechos fundamentales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Políticos. Tenemos la ley número 24240, tenemos la ley 27265, especialmente el artículo 10 quater de la ley 24240. Otras normativas, y entre ellas, por supuesto, el Código Civil y Comercial, entrado en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. Y toda esta legislación y resoluciones dictadas también por la Secretaría de Comercio, especialmente la resolución número 316 y 271, que los cito porque están íntimamente vinculadas con la charla de hoy. El objetivo de estas normativas es simplificar la gestión de los trámites y brindar facilidades al consumidor. Bueno, el botón de baja. En el homepage deberá estar el botón o link en el cual el consumidor podrá darse de baja del servicio. Aquí encontré algunos sitios donde se señala el botón de baja o de arrepentimiento. Respecto del seguro, bueno, yo participo de este instituto, también del Instituto de Derecho del Seguro, al igual que el doctor Somoza López. Durante bastante tiempo, cuando expongo el tema de seguro de transporte, también aludo a distintos conceptos que están relacionados con la clase de hoy, por lo siguiente. En principio, estamos hablando de empresas del sector privado que se dirigen a una cartera masiva de clientes, de potenciales clientes. Se comunican productos, servicios vía redes sociales, WhatsApp, a través de páginas en internet, por supuesto, de comunidades virtuales, lo cual allí vamos a encontrar
un comercio electrónico, donde predomina procesos de lectura y escritura, de redacción. Es un comercio electrónico donde se tiende a un trato comercial, donde finalmente el contrato se celebra también por una vía electrónica, y mayormente son contratos de adhesión, donde la libertad de contratación se juega en cuanto a si la persona es capaz de optar por esas cláusulas predispuestas u otras que le ofrezca otro competidor en el mercado. Y en definitiva, la protección de defensa de la competencia indirectamente protege a los derechos de consumidores y de usuarios, en tanto que en esa libre competencia quien gana terreno lo es en función a la libre elección del consumidor. Con respecto a la cláusula abusiva, si bien no hay una definición unívoca, surge a partir de la jurisprudencia y además de analizar casos en particular, porque lo abusivo es una cuestión relativa en función a la situación dada. Por ejemplo, si alguien plantea intereses excesivos ante la mora, habría que evaluar en función al caso en particular sobre lo excesivo y no quedarse en la adjetivación. Al igual, si se plantea una prórroga de jurisdicción, se entenderá abusiva en función del domicilio denunciado en el contrato, etc. En la comunicación de este año, del mes de marzo, el Banco Central alude a cláusulas que, de encontrarse en el contrato, se entenderán por no escritas y se interpreta que son desde ya abusivas, lo cual es importante también tenerlo en claro. Y para quienes no sepan, con respecto al seguro, que se encuentra dentro, bueno, las compañías aseguradoras se encuentran junto con las tarjetas emisoras, junto con las empresas emisoras de tarjetas de crédito, como obligados dentro de cualquiera de esas comunicaciones que les acabo de leer. En materia de seguro, el tomado de seguro está primeramente mencionado en la ley 17.418, que es la ley de seguro, pero durante algunos años ha habido un cambio de paradigma donde se ha visualizado el tomador del seguro como un consumidor. En definitiva, si uno tuviera que dar una definición de cláusula abusiva, diría que es una cláusula a partir de la cual una de las partes se ha colocado en una posición jurídica más ventajosa que la otra. A ver, quiero avanzar un poquito más. Sí. Bueno, vías alternativas de resolución de conflictos: negociación, mediación, arbitraje. Hay que hacer esa distinción entre negociación y mediación. En negociación y mediación se sale de las posiciones, pero obviamente ya entrada en la mediación hay una planificación de todo un procedimiento en el cual hay que, bueno, finalmente evaluar a partir de filtros objetivos sobre la viabilidad o no del caso, y eso le compete al letrado que está asesorando a las partes. Respecto del social proof, lo menciono por una cuestión muy importante a nivel jurídico. ¿Por qué? En principio es una estrategia de marketing. Entonces, como estrategia de marketing funciona promociones de corto tiempo, testimonios, indicadores de público, y el objetivo es influenciar al potencial cliente. Traducido al punto de vista jurídico, implica generar una expectativa al consumidor. Así que dejamos de hablar del cliente y de la empresa para hablar de proveedor de bienes y servicios, y del otro lado, un consumidor de bienes y servicios. Incluso hay que considerar la ampliación de ese concepto de consumidor, que incluye también a terceros que están expuestos a relaciones de consumo. Como les decía, en la contratación electrónica, por medios de esa naturaleza, lo que predomina son usos y costumbres
que marcan que los contratos suelen celebrarse por escrito, o sea que hay procesos de lectura y escritura, entendimiento, interpretación, comprensión. Son contratos de adhesión, por ejemplo, los llamados términos y condiciones de uso. Hay que evaluar si están redactados en un idioma local, si hay facilidades para la traducción, y también efectivamente está el hecho de poder leer y comprender acabadamente estos términos y condiciones. Se imprime por pantalla un documento electrónico al cual el aceptante adhiere o no adhiere. El consentimiento se expresa mediante un clic, un toque, un touch. Y esto es importantísimo, sea al momento de aceptar como de revocar la aceptación. La firma digital. Características. Bueno, en relación a la firma, es un elemento esencial de la expresión escrita. La firma digital asegura indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Aquí me remito al artículo 288 del Código Civil y Comercial. Está regulado por la ley 25.506, que plantea, que establece una presunción iuris tantum respecto de la autoría e integridad. Hay una inversión de la carga probatoria. Lo más usual es la firma electrónica, y aquí hay una dificultad, porque al ser lo más usual, se corren riesgos de desconocimiento de la firma y de la carga probatoria. Bueno, respecto de la baja del servicio, hay múltiples normativas, es bastante complejo. En cuanto a la firma digital, sepan que es una especie de la firma electrónica con un nivel avanzado de seguridad, y que es importante considerar en este tema que se va a tratar en la clase de hoy. Respecto de la baja del servicio, la ley 24240 es la Ley de Defensa del Consumidor y certifica en su artículo 10 que se puede solicitar la baja en cualquier momento y tiene que ser sin ningún tipo de penalidad. Puede ser sin previo aviso y sin ningún ítem que la empresa quiera cobrar por haber solicitado la baja. Para el caso de tarjetas de crédito, se puede dar de baja cualquier mes. Ahora hay que considerar lo siguiente: si tiene o no una deuda previa. Primer punto. Y respecto de la ley 2440 de defensa del consumidor, el artículo 10 ter dice: cuando la contratación de un servicio ha sido realizada en forma electrónica, telefónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor una constancia de la recepción de ese pedido de rescisión en un término de 72 horas. Y esta disposición debe ser publicada en la factura o equivalente por la empresa prestadora del servicio. Cualquiera de estas normativas que acabo de citar en el día de hoy del Banco Central incluye a empresas, emisoras de tarjetas y también a compañías de seguro. Lo quiero volver a repetir para que se tenga presente. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, se sancionó la ley 2008-17, es del 2008. El artículo 2 establece que todo contrato de prestación de servicios, inclusive aquellos celebrados por medios electrónicos, o que se acepte una oferta realizada a través de catálogos, avisos o de cualquier otra forma, a distancia, el consumidor tiene derecho a un acceso claro, comprensible
de las condiciones de contratación y la posibilidad de almacenarlo o de imprimirlo. Y debe dejarse constancia de que el contrato puede rescindirse a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado para su celebración. Ahora bien, en cuanto al prestador, bueno, si va a modificar valores, debe notificar de esos nuevos valores con una antelación a 60 días de su entrada en vigencia, a 60 días de antelación a la entrada en vigencia de esos nuevos valores, quedando para el usuario, por supuesto, el libre derecho de rescindir sin cargo. Por eso, ese término. Bueno, eso ha sido por mí toda esta presentación. Ahora dejo el espacio al doctor Somoza López, y ya saben que al finalizar, si tienen alguna duda, nos escriben en el chat y por supuesto quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Ángela. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que organiza el Colegio Público de Abogados a través de institutos académicos y del Instituto para el Derecho del Consumidor. Muchas gracias a Patricio, que es el titular del instituto. Bueno, como manifestó anteriormente Ángela, nosotros estamos en un contexto complejo que es el contexto de la pandemia, como todos bien sabemos. Ahora bien, el contexto de la pandemia no implica un parate en la contratación. Contrataciones que pueden ser individuales, en cabeza de una persona humana, o bien en cabeza de una persona jurídica, en tanto y en cuanto tenga como destino final y no como un bien intermedio, también puede ser alcanzado por la protección del consumidor. Sustancialmente, esta actividad tiene como objetivo marcar o poner ciertos puntos de resalto en los reclamos que están motivados por relaciones de consumo. Sustancialmente, en todo el proceso de la pandemia, tenemos algunas situaciones que son reiterativas, que les habrán pasado a ustedes con clientes o con consultas que lo habrán efectuado, sustancialmente contrataciones, por ejemplo, en relación a pasajes aéreos, paquetes turísticos, espectáculos, pero también en relación a situaciones propias, por ejemplo, de la contratación de seguros o contratos financieros. Primero, quiero dejar aclarado algo. Más allá de las disposiciones específicas que hay en relación que han dictado organismos administrativos, tanto a nivel del Estado Nacional, provincial o bien de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que tener en consideración que tanto la disposición de la Constitución Nacional cuanto la del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Defensa del Consumidor no están dejadas de lado por el contexto de la pandemia. El contexto de la pandemia se puede evaluar ante un eventual incumplimiento contractual como una posible caso fortuito fuerza mayor en tanto y en cuanto se pueda probar o demostrar, reunido los extremos de caso fortuito y fuerza mayor que regula el Código. Ahora bien, todas las demás disposiciones que vienen del plexo consumeril de protección del consumidor siguen totalmente vigentes. Por lo cual, cuando por ejemplo los organismos administrativos, tanto sea del Estado Nacional, provincial o municipal, recalcan que puntualmente el consumidor o el proveedor debe otorgar al consumidor la posibilidad de dar de baja un servicio de la misma manera que lo contrató, es redundante. ¿Y es redundante por qué? Porque puntualmente el artículo 1110 en cuanto a la revocación de los contratos, y estoy hablando puntualmente de las modalidades especiales que regula el capítulo 3 del capítulo de Derecho de Contrato de Consumo, claramente nos explica que los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y todos los celebrados a través de vías telemáticas son contratos celebrados afuera de los establecimientos comerciales, claramente. Y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Y aparte, puntualmente, ese deber de informar el derecho de revocación. ¿Qué ocurre? Ocurre en el contexto de pandemia lo que ocurre también en contexto de no pandemia, que hay veces que hay situaciones abusivas de parte de los proveedores. Esas situaciones abusivas de parte de los proveedores
pueden agravarse en este contexto, pero en sí son una reiteración, un revival anterior. Nosotros tenemos que tener en consideración que la reclamación ante, y estoy poniendo ejemplos muy específicos porque son los que tal vez haya más cantidad de reclamos en este momento, motivados puntualmente por situaciones claras como pueden ser los paquetes turísticos, más en el año 2020, incluso tengo casos jurisprudenciales que ya han tratado en la justicia nacional al respecto, pero también puntualmente tenemos que considerar que toda la normativa y toda la estructuración de reclamos sigue vigente totalmente. Claramente que nosotros acá tenemos un solapamiento. ¿Un solapamiento por qué? Porque tengo situaciones que son contratos de consumo dentro de la definición que a partir del artículo 1092 y siguientes define el Código Civil y Comercial, pero también son contratos de adhesión. Son contratos de adhesión con cláusulas predispuestas. Y casualmente, en la cláusula predispuesta nosotros tenemos que hacer valer un doble juego de articulado. Un articulado que me viene a mí de los contratos de adhesión, que son puntualmente la interpretación que debemos hacer en caso de duda, en contra del predisponente, pero también la definición y el alcance del 988 en cuanto a cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque vamos a verlo muy frecuentemente en las cláusulas abusivas. Pensemos puntualmente el común de las ciudadanas y ciudadanos de Argentina o de los habitantes, porque en definitiva el régimen de consumidores es aplicable a cualquier habitante de la nación. Ahora bien, no tienen todos acceso a un buen servicio de Internet, no tienen todos acceso al conocimiento de cómo formular reclamos por vía Internet. Claramente, sí tenemos que analizar y ver casuísticamente ante los planteos que nuestros clientes nos traigan, si están incluidos en alguno de los incisos del artículo 988 para considerar que hubo o me dio una cláusula abusiva en los términos de la contratación. Recordamos puntualmente lo que nos dice el artículo 988. Cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Claramente el predisponente va a ser o el portal de venta de paquetes turísticos, ejemplo Despegar, ejemplo El Mundo, ejemplo Booking, el banco que se trate, la compañía de seguros y demás. Punto B, las que importen renuncia o restricción de los derechos del adherente, es decir, del consumidor. Es decir, extensión puntual de las prerrogativas del proveedor y detrimento de los derechos del consumidor. Los que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. ¿Previsibles para quién? ¿Para el predisponente? Claramente no. Previsibles para el consumidor. Siempre pensemos que cuando estamos hablando de una relación de consumo, estamos hablando de una relación en donde hay un desequilibrio. Claramente el desequilibrio más notorio es el desequilibrio el desequilibrio económico, dimensiones económicas entre el proveedor y el consumidor. Pero hay otro desequilibrio claro y notorio que tenemos, que es el de la información. Ese desequilibrio claro que tenemos, que es el de la información, lo vemos claramente en la redacción de cláusulas abusivas, lo cual a nosotros nos puede generar también una argumentación válida para poder formular ese reclamo. ¿De acuerdo? Es decir, claramente ahí lo tenemos y claramente lo tenemos también cuando estamos hablando del régimen de protección del consumidor. El régimen de protección del consumidor que claramente me viene de la 24.240 de la Constitución Nacional y que aparte de lo que es la normativa del articulado del Código Civil y Comercial a partir del artículo 1092. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué estoy repasando esto? Porque quiero puntualmente recalcar que aún en contexto de pandemia, que hay veces que el proveedor va a decir es una causa de fuerza mayor o caso fortuito, es probable, habría que analizarlo casuísticamente, no podríamos decirlo elimine para todos, pero sí puntualmente la protección a nuestro cliente, que es consumidor, claramente va a surgirnos o vamos a poder tener esa argumentación para poder hacerla a través también de todos estos fundamentos que los tenemos desde antes de la pandemia. Más allá de que ahora tenemos aparte, como bien ha marcado Ángela, disposiciones de índole administrativa
que refuerzan el derecho de nuestros clientes, de nuestros representados. Ahora bien, nosotros vamos a tener una situación que es la posibilidad de realizar o formular el reclamo de naturaleza desde el punto de vista administrativo. Obviamente, todas las colegas y colegas que están aquí han hecho infinidad de reclamos administrativos. Pero el reclamo administrativo cabe la posibilidad de que tengamos un resultado favorable o no. Claramente, ante ese resultado negativo, y en tanto y en cuanto tengamos como límite 55 salarios mínimos vitales y móviles, podremos canalizarlo a través del Servicio de Conciliación de Consumo, COPREC. Solamente en ese caso. Con lo cual, ahí tienen que merituar cuál es la hipótesis de reclamo cuantificado que pueden tener ustedes cuando redactan la demanda. Si puntualmente ustedes consideran que ha habido extremos que motivan no solamente un daño directo, sino que implica daño directo más un daño moral, más un daño punitivo, claramente yo recomendaría no ir por la vía del COPREC, sino ir por la vía de una mediación privada. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa cortapisa o ese límite. Siempre tengamos presente el límite. Obviamente, ¿es una merituación o una regla general? No, es una regla casuística. Es decir, ustedes tienen que analizar cada caso que les venga a ustedes. Voy a traer algunos casos a colación, algunos ejemplos, y vamos a ir y volver, y después vamos a ver los planteos que pueden realizar. Uno de los casos más comunes que ha habido, más en el año 2020, reitero, que en el año 2021, no obstante no estamos exentos de que también en el 2021 están, es el hecho puntualmente de los casos de frustración de la contratación de paquetes turísticos. La frustración de la contratación de paquetes turísticos, y traigo acá a colación un caso que es el expediente número 5575 del 2020, autos caratulados Cabrera Héctor y otro contra JetSmart Airlines Argentina, sobre medida precautoria, que es un fallo del 29 de julio del 2020 de la Sala F de la Cámara Nacional de lo Comercial. Les aclaro a todas y todos los asistentes que voy a enviar a actividades académicas todos los casos, por lo cual no se preocupen en tomar nota. Si quieren, tomen nota, no hay ningún inconveniente, pero le vamos a enviar en extenso todos los casos de los que estemos hablando durante la actividad académica de hoy, ¿de acuerdo? Al mail de ustedes, ¿sí? Y puntualmente acá surge una situación que es planteada habitualmente, que es el hecho de la competencia. Estamos haciendo un reclamo ante una línea aérea. El clásico, ¿cuál es? La línea aérea va a tratar de llevar la causa a la Justicia Civil y Comercial Federal. Acá hay un tema, la comercialidad del acto o no comercialidad del acto que define o no la posibilidad de poder litigar en sede comercial. ¿Por qué podemos plantear esto? Hay una realidad objetiva. Si nosotros analizamos jurisprudencialmente la casuística, podríamos tomar arbitrariamente los últimos 5 o 6 años, vamos a ver que claramente hay un mayor reconocimiento de derechos del consumidor en sede de la Justicia Nacional en lo Comercial que en la Justicia Civil y Comercial Federal. Eso es realidad, es objetivo. Pero, lo pueden ver, no hay ningún inconveniente y se admite prueba en contrario, por favor, en este caso. No tomemos como dogma, acá no hay absolutamente ningún dogma. Y puntualmente, acá tenemos situaciones que conllevan a que estratégicamente para la protección de nuestro cliente, estoy hablando desde el punto de vista de la abogada y abogado que esté defendiendo el derecho del consumidor, ¿de acuerdo? Quiero dejar aclarado esa posición, por lo menos en este ejercicio dialéctico que estamos teniendo en este momento, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este caso, ¿qué se dijo puntualmente? Y tomo algunos párrafos que me parecen destacados. Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y en la medida en que se adecue a ellos el derecho que invoca como fundamento de la pretensión. La conducta que se imputa a la demandada, en este caso JetSmart, línea aérea obviamente, sobre los hechos descritos en el escrito liminar, ejemplo, omisión de reembolsar el dinero de los pasajes cuyo vuelo fue cancelado por la situación del COVID-19, y la responsabilidad que habrá de ser materia de juzgamiento coloca el caso en análisis dentro del ámbito del 43 bis del decreto ley 1285 del 58 organizado de la Justicia Nacional, y por consiguiente ajena a la jurisdicción federal por su naturaleza.
que es limitada y de excepción. Para este fundamento, la Sala F de la Cámara Comercial cita dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 283, tomo 283, página 429, tomo 301, página 51. En tanto no queda vinculada intrínsecamente con las normas que regulan el transporte aéreo, y acá es la centralidad del fallo que quiero traer a colación en esta charla. En tanto no queda vinculada intrínsecamente con las normas que regulan el transporte aéreo, sino de forma más genérica, con una atribución a una relación de consumo. ¿Por qué este fallo es interesante o lo quiero traer a colación? Siempre que venga un reclamo ante una línea aérea, no tomen por default que automáticamente vamos a estar en competencia de la justicia federal. Cabe que estemos en competencia de la justicia nacional en lo comercial, en el caso del ámbito de la capital federal. ¿Por qué? En tanto y en cuanto cuál sea la materia que estemos debatiendo en ese conflicto en particular. En tanto y en cuanto no estemos debatiendo situaciones vinculadas a normativa propia del Código Aeronáutico, que ahí no hay discusión alguna, va a ser competente la Justicia Civil y Comercial Federal, podremos realizar la reclamación pensando en una ulterior estrategia procesal en sede judicial en la Justicia Nacional y Comercial. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación en el planteo de la actividad? Porque cabe la posibilidad de que el reclamo tenga éxito en sede administrativamente, el reclamo administrativo al proveedor, pero también tenemos que elaborar nuestra estrategia de asesoramiento a nuestro cliente, considerando la hipótesis de que se verá frustrado ese reclamo, de que tengamos un resultado negativo. Y en ese resultado negativo yo siempre aconsejo evaluar el contexto del caso desde el momento inicial, viendo las diferentes estrategias que podemos puntualizar. Obviamente, primero reclamo administrativo, en este caso reclamo administrativo fehaciente a JetSmart. Ante la negativa de JetSmart, evaluar si podemos ir al COPREC. Si podemos ir al COPREC con la limitación clara que tenemos en el COPREC, que es la siguiente: reclamo directo del consumidor o usuario y la limitación de los 55 salarios mínimos vitales y móviles. Ante la disyuntiva o duda que pueda caber en el planteo, como digo siempre, la estrategia procesal que todo abogado o abogado define al llegarle el caso en análisis a su estudio, tenemos que ver si queremos o no plantear eventualmente ante la frustración de la reclamación una demanda. Y si en la demanda tenemos argumentos válidos, derecho y prueba, para poder plantear una reclamación no solo por daño directo, sino claramente por daño moral y daño punitivo. Daño moral siempre traigo a colación cómo cuantificar el daño moral ex ante, porque en definitiva nosotros estamos trabajando con el caso cuando nos llega rápido, digamos, inmediato, con el reclamo, el cliente que está reclamando por ese paquete aéreo. Claramente, el valor de ese pasaje aéreo es un daño directo. Ahora, el hecho de no poder realizar el viaje, ¿puede tener una afectación que podamos considerar o cuantificar como daño moral? Y siempre traigo a colación una forma de cálculo que había puesto en su momento en alguno de los artículos escritos el doctor Carlos Gersi, cuando decía: ¿cómo cuantificamos el daño moral? Ustedes ahí van a tener diferentes magistrados de diferentes jurisdicciones que consideran, bueno, el daño moral lo voy a establecer como un porcentaje del daño patrimonial, cuando sabemos claramente que el daño moral es el no patrimonial. Entonces es interesante cuando Carlos Gersi había dicho que ¿por qué no lo pensamos como esas satisfacciones personales de las cuales se ve privado el dañado y que lo podemos cuantificar monetariamente, económicamente? Por ejemplo, doy un ejemplo cualquiera. Si yo ese pasaje aéreo tenía la posibilidad de vincularme o ir a visitar a un familiar que estaba en una situación de enfermedad o en los últimos instantes de su vida, claramente no va a haber solamente una reclamación patrimonial por el daño directo de, puntualmente, el trabajo, el valor del pasaje, sino, puntualmente, ¿qué vamos a tener también ahí? Vamos a tener claramente una afectación moral, patrimonial, que se cuantificará, obviamente.
Y también podemos considerar si aplica o no el daño punitivo con el 52 bis. Eso va a ser objeto de otra charla, porque para la cuantificación y el cálculo del daño punitivo, yo siempre trato a colación que hay fallos y jurisprudencia mejor que la de la justicia nacional en el interior del país, puntualmente en el caso de Bahía Blanca. Voy a ver si, digamos, no tiene directa relación con lo que estamos tratando hoy, pero sí puede estar vinculado, porque la reclamación también puede incluir el daño punitivo. Dos fallos interesantes, o al menos uno de los fallos, uno contra Banco de Galicia y otro contra Banco Credit Corp, de jurisdicción de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Otro caso más interesante, este es un caso del 26 de agosto del 2020, Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes, ACUC, contra despegar.com.ar S.A. sobre amparo. Y acá puntualmente como tópicos que trata este fallo están los derechos del consumidor, demanda dirigida contra operador turístico, pretensión de que se devuelvan los importes abonados correspondientes a paquetes turísticos, viajes y hoteles cancelados con motivo de la pandemia. En el caso de autos, y acá cito los párrafos que me parecen más interesantes o más conducentes en relación a la charla de hoy, en el caso de autos se aprecia que existe un fuerte interés estatal en la protección de la clase involucrada en esta demanda colectiva, que autoriza, en principio, a conferir legitimación a la actora para su promoción. Acá, primer párrafo, la legitimación. Pero ahora vamos a una parte interesante, que son dos conceptos que también tenemos que traer a colación en cuanto a la reclamación de incumplimientos contractuales durante la situación de pandemia del COVID-19, que son la excepcionalidad de la situación, pero también el concepto de los consumidores hipervulnerables. ¿Y cuál es el alcance del consumidor hipervulnerable? Este es otro concepto que está bastante en boga, pero me gustaría también en esta charla precisarlo más fuertemente, qué entendemos o qué entiende jurisprudencialmente como el alcance que tiene que tener este consumidor hipervulnerable. Este caso, puntualmente, es de la Sala E de la Cámara Nacional de lo Comercial. No es posible soslayar la situación excepcional provocada por la pandemia del COVID-19 en el marco de la cual la actora deduce el amparo. Coadyuva todo lo señalado en la reciente resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que estableció mecanismos específicos para los consumidores hipervulnerables, por las consecuencias que ha provocado en las relaciones de consumo la emergencia sanitaria declarada como consecuencia del COVID-19 a partir de marzo del 2020. ¿Qué se considera como consumidor hipervulnerable? Y ahí hace una concordancia la Sala E de la Cámara Nacional de lo Comercial entre el artículo 1 de la Ley 24.240 y lo que es la resolución 139/2020. Se considera consumidor hipervulnerable aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de. Y acá es importante cuáles son los puntos que considera o que se toman como parámetros para considerar consumidor hipervulnerable o no. La edad, el género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales. Ustedes se dan cuenta que hay una amplitud bastante importante, no menor, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. Siempre cualquiera de estos ítems que hemos tomado en consideración, edad, sexo, condiciones étnicas, puntualmente culturales, económicas o puntualmente situaciones vinculadas a la salud física o mental, tienen que haber sido situaciones que hayan provocado una afectación o un impedimento para poder ejercer los derechos como consumidores. En función de lo señalado y más allá de lo que se pudiera decidir oportunamente sobre la admisibilidad de la acción, de conformidad a lo determinado por la Fiscal General, cabe concluir que el incumplimiento del último requisito establecido en la Corte Suprema por el caso Lavi no puede ser utilizado en el caso para rechazar in limine el amparo promovido. Pues en principio, y esto es fundamental, la actora se encontraría legitimada a promover esta demanda. Y la actora acá se considera que está representando consumidores hipervulnerables porque se da en este supuesto, que implica una concordancia entre la normativa de la resolución 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, más la definición o el encuadre que da el artículo número 1 de la 24.240. Ahora, el consumidor hipervulnerable, claramente, aunque parezca de perogrullo, está referenciado exclusivamente a personas humanas. No podemos extenderlo a una persona jurídica. Si bien una persona jurídica puede ser considerado consumidor.
pero no le vamos a poder calificar como hipervulnerable. Un tema más que quiero traer acá a colación es puntualmente el expediente 7659/2020, autos caratulados Risi Héctor Amadeo con Norwegian. Este es de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala 2, del 14 de diciembre del 2020. Esta es una demanda promovida por incumplimiento contractual a fin de que se decrete la inhibición general de bienes con el objeto de asegurar una hipotética sentencia condenatoria. Rescisión por la demanda del contrato de viaje celebrado con el actor sin aviso previo. Cese de operaciones locales de la aerolínea demandada. Peligro en la demora. Lo traigo a colación, ¿por qué? Por dos motivos. Es un caso del Fuero Civil y Comercial Federal. Es un caso en el cual se le reclama a una compañía aérea. Y es un caso donde el reclamo a la compañía aérea tranquilamente pudo haber sido encuadrada de similar modo al reclamo inicial que había traído a esta charla, que era el reclamo de JetSmart. Pero acá se lo enderezó el reclamo posterior a la frustración del reclamo administrativo, más el reclamo por mediación, por la Justicia Civil y Comercial Federal. Y vamos a ver qué nos dice la Justicia Civil y Comercial Federal ante un caso distinto al de JetSmart, porque JetSmart es una compañía que sigue operando en el mercado argentino. Acá tenemos Norwegian, que es una compañía que dejó de operar en el mercado argentino. Esta es otra situación que también vamos a ver en este contexto de pandemia. Situaciones donde el proveedor al cual le formulamos el reclamo continúa con su giro normal de negocios en Argentina y otros que no. Obviamente, entenderán las y los colegas que están en este momento en la charla, que si es difícil reclamar a un proveedor que esté con operaciones en Argentina, imagínense lo que es reclamarle a un proveedor que deja de operar en Argentina. Y por eso es interesante las conclusiones a las que llega la Cámara Civil y Comercial Federal. Este es un decisorio que revocó la decisión de primera instancia. El Código Procesal sujeta a la procedencia de la inhibición general de bienes, que era la medida cautelar solicitada por la actora, a los mismos requisitos que el embargo preventivo. En el caso, debemos considerar que se verifica la hipótesis contemplada en el 209 del Código de Procedimientos. Se trata aquí de un contrato bilateral, claramente, entre Risi, consumidor, y Norwegian, en el cual el actor cumplió la obligación de abonar el precio, manifestando además la imposibilidad de fijar nuevas fechas para realizar el viaje planeado. Esta es otra situación que se va a dar. La reprogramación del viaje. Fantástico. Yo lo reprogramo a línea aérea. Y si el consumidor no puede aceptar esa fecha de reprogramación, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante con el reclamo o no? Claramente tenemos que seguir adelante con el reclamo. Sobre esta base, el tribunal estima que corresponde admitir la solicitud teniendo en cuenta otro hecho público y notorio, que es el cese de operaciones locales de la aerolínea Norwegian, que según publicación del boletín oficial, citada por la recurrente, es decir, el consumidor, actor en el caso, es una sociedad anónima perteneciente al grupo del mismo nombre y parte de ese conglomerado societario. Esto último tiene relevancia en lo atinente al peligro en la demora de esta medida, recuerden siempre este concepto, dado que la eventual inexistencia de bienes locales podría tornar extremadamente dificultosa o imposible la percepción de una hipotética indemnización pecuniaria. Vemos en este caso también algo que se da. ¿Qué hecho se da? Un operador, un proveedor que deja de operar. ¿Por qué? ¿Porque quebró? No. Puntualmente acá el operador no quebró, pero al ser una aerolínea extranjera deja de operar en el mercado local. Y hay claramente un riesgo de imposibilidad futura de lograr el cobro de una hipotética indemnización en el caso de que prospere el reclamo contra esa línea aérea. ¿Vamos a tener situaciones en las cuales vamos a tener proveedores concursados, aunque quebrados? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Y esto es un tema también objetivo. No hay todavía un volumen de pedidos de concurso y quiebras tan importante como el que se presumía. Yo estimo que eso no es, a ver, muchos dicen, bueno, eso es bueno porque quiere decir que no hay tantas empresas concursadas. Yo ahí disiento. Hay mucha pyme, que desgraciadamente, pyme, estoy hablando de negocios
pequeños que lamentablemente decidieron cerrar y lamentablemente ni siquiera han presentado un proceso de concurso y eventualmente ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con sus acreedores, quebrar, sino que directamente cierran, bajan persianas y dejan los trabajadores y los proveedores y acreedores con los créditos insatisfechos. Pero eso no significa que hay ahí una maledicencia, sino que lo que hay realmente es una situación en algunos casos de ahogo económico muy importante, aunque desesperación, y esa desesperación, ese ahogo importante, incluso hace que ni siquiera recurran a un régimen como el que prevé la ley 24.522, que entre paréntesis, ley de concursos y quiebras, debería ser ayornada y ajustada a un contexto como el actual. Es decir, la ley de concursos y quiebras data del año 1995, con algunas modificaciones, tales como las que incluyeron las cooperativas de trabajo, pero sustancialmente deberíamos ayornarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un régimen concursal. No es una mala ley, al contrario, es una buena ley, pero con una realidad económica, local y mundial totalmente diferente, como era el año 1995. Y tenemos que plantearnos, las mujeres y hombres de derecho, cómo poder modificar el instrumento concursal, porque el instrumento concursal también afecta al consumidor, y es una ley que tiene que ser una ley federal, más allá de cierta normativa local en la provincia de Mendoza sobre la posibilidad del concurso del consumidor, de constitucionalidad dudosa si vemos la letra de la Constitución y que la ley de bancarrota es materia de competencia del Congreso Nacional y no de las legislaturas provinciales. Pero eso es un mecanismo que deberíamos ver cómo se lo actualiza, cómo se lo ayorna. ¿Por qué? Porque si motorizamos soluciones para las situaciones concursales que vamos a tener también del lado de los proveedores, vamos a poder lograr una mayor posibilidad de llegar a soluciones satisfactorias también para los consumidores, pero dando soluciones reales y alternativas y viendo cómo lo ayornamos. Y doy un ejemplo más y volvemos otra vez a otra casuística más vinculada con el tema que estamos haciendo o viendo hoy. No quería dejar de citar esta situación concursal porque es una situación que también se les van a dar a reclamos de sus clientes con empresas que estén en situación concursal, o de insolvencia patrimonial, ese estado generalizado de impotencia patrimonial, como define la ley. ¿Qué ocurre si yo puntualmente no doy esos mecanismos? Voy a impedir que la empresa pueda continuar en marcha. Y si yo tengo una empresa que no continúa en marcha, las posibilidades de cobro ante un supuesto de quiebra como proceso liquidatorio que todos ustedes conocen, no cobra nadie. Seamos realistas, sinceros, total no nos escucha nadie. En una quiebra no cobra nadie. Con lo cual, lo que tenemos que ver es cómo articulamos mecanismos para lograr la continuidad de la empresa en tanto sea social y económicamente viable. Pero también considerar, después ya contestamos ahora lo que estaba acá planteando el colega, pero tenemos que también analizar que en 1995 no podíamos pensar que hubiera activos de naturaleza intangible como pueden ser las criptomonedas. Doy un ejemplo solamente. ¿Cómo evaluamos una criptomoneda? ¿Cómo podemos evaluar ciertos activos intangibles que no están tan previstos o clásicos, como puede ser marcas y patentes? Pero lo dejo como un tema a debate para que lo pensemos. Otro caso más, para cerrar, y después pasamos ya a la ronda de preguntas, tanto para la doctora Pinacchio como para mí y para cualquier planteo que quieran formular las y los colegas. Caso Santoro Pablo Lucas con Tige Sociedad Anónima sobre medida precautoria. Esto es un fallo de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Comercial de julio del 2020. Apela al accionante la decisión de no hacer lugar a la medida cautelar genérica por la que se pretende embargar una suma de dinero con más cierto importe presupuestado para responder por intereses y costas sobre los fondos depositados en el banco ICBC de titularidad de la accionada, pretensor de la cautela, que habrá de interponer una demanda con el objeto de obtener la devolución del precio pactado como consecuencia de la contratación de un servicio turístico cancelado por la pandemia. El embargo preventivo como medida cautelar tiende a prevenir un daño y se anticipa el reconocimiento del derecho que asegura. Y si bien la ley contempla casos específicos que lo hacen procedente, volvemos otra vez a la remisión a los artículos 209 y 212 del Código de Procedimientos,
Ello no impide que sea ordenado en otros supuestos cuando no cumplen los requisitos generales para las medidas cautelares. Dado que la satisfacción instantánea de cualquier pretensión o petición extracontenciosa resulta materialmente irrealizable, el legislador ha debido contemplar la posibilidad que durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva, lo que ocurría si desapareciesen los bienes o disminuyese la responsabilidad patrimonial del proveedor. Si bien no se desconoce la circunstancia por la que atraviesa todo el sector turístico, ilustradas por cierto con las constancias periodísticas acompañadas, lo cierto es que ello no refleja la insolvencia del presunto obligado para dar curso favorable a la cautelar. Tema importante si ustedes plantean una medida cautelar. No podemos establecer una medida cautelar por un genérico, sino tenemos que ver la real situación de insolvencia de nuestro defendido, en el caso de que nosotros en ese caso tengamos el rol de abogada o abogado del proveedor del servicio. El peligro, aun cuando se admita su prueba prima facie, debe ser objetivo, es decir, no un simple temor o aprehensión del solicitante, sino derivado de hechos concretos que puedan ser apreciados en sus posibles consecuencias. Acá puntualmente lo que hemos tratado de hacer, en virtud de la brevedad del tiempo, es hacer un repaso sobre alguna de la casuística que puede hacernos o que podemos nosotros, elementos que creo que son interesantes que tenemos que considerar cuando definimos una estrategia para formular un reclamo. Cuando formulamos un reclamo no tenemos que considerar solamente la instancia administrativa, que claramente la tenemos que pasar, la tenemos que realizar, sino que tenemos que considerar cuáles son las posibilidades de ese ejercicio hipotético futuro. Decir, bueno, bárbaro, establezco puntualmente reclamo en sede administrativa. Rechazado el reclamo en sede administrativa, recurro o no a la vía del COPREC. Rechazada o no vía de COPREC o de mediación privada, recurro puntualmente al planteo de una acción legal. ¿Dónde lo planteo? Por ejemplo, ámbito de capital, lo planteo en la Justicia Nacional o Comercial, si establezco que hay una comercialidad del acto, o bien que hay una clara afectación de normativa propia del régimen consumeril y no del régimen del Código Aeronáutico, o bien lo planteo en sede civil y comercial federal. Acá, en este rápido paneo sobre distinta casuística jurisprudencial, he traído temas, tanto planteados en la Justicia Nacional o Comercial, cuanto en la Justicia Civil y Comercial Federal. Y también qué medidas cautelares podemos nosotros pedir y qué considerandos o defensas podemos nosotros argumentar en el caso que estemos litigando en defensa de los intereses del proveedor en este caso. Traje a colación los servicios turísticos, los pasajes aéreos, no tanto el tema de espectáculos, más que nada por la cuantía del reclamo. Y sí puntualmente el elemento importante de, por lo menos, establecer esquemáticamente ab initio, cuando uno plantea ya la estrategia de reclamo en sede administrativa, cuál es la cuantificación posible, cuáles son los rubros que yo podría reclamar en un ulterior y eventual reclamo en sede judicial ante la frustración y el fracaso de los reclamos en sede administrativa, cuanto en la instancia de mediación o bien de conciliación obligatoria de consumo del COPREC. Bueno, quedamos a la espera de las preguntas o consultas que quieran efectuar las colegas y colegas aquí. No sé, Ángela, ¿querés empezar vos también? Empezamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos. Sí, te han hecho algunas preguntas que están relacionadas con tu exposición, que dice, ¿existe una vía idónea de reclamo extrajudicial administrativo para con las aerolíneas aéreas? Los reclamos a través de la ANAC son de muy deficiente resolución y los montos dinerarios por una eventual multa no es en favor del reclamante. Creo que va directamente a tu exposición, por eso sí, te remito a vos. Acá puntualmente lo que tenemos es cierto. El reclamo ante el organismo en sede administrativa no va a dar muy buenos resultados, o por lo menos la experiencia no es muy buena en ese sentido. Por lo cual yo creo que más allá de que, digo, hay que hacer el reclamo a través de la ANAC, hay que hacerlo. Pero puntualmente ahí yo ya definiría puntualmente y considerando los límites cuantitativos que he mencionado anteriormente, plantear ya el reclamo en sede del COPREC o bien por una mediación privada. Con esa limitación de 55 salarios mínimos vitales y móviles. Consideremos que no es un límite cuantitativo tan relevante. Siempre tenganlo presente, porque si no van a estar sujetos ustedes en una instancia posterior ante un reclamo que no sea satisfecho en sede en la conciliación obligatoria, en la conciliación, perdón, de consumo del COPREC, van a estar un poco
limitados. Yo siempre digo, el COPREC para cuestiones de quantum menor, no para ciertas cuestiones que puedan tener un quantum mayor, donde yo sí recomiendo ir a la vía de la mediación. Después acá. Respecto del botón de arrepentimiento, debe estar me preguntan a mí, ¿debe estar en cualquier página web de venta de productos? El botón de arrepentimiento, el botón de baja tiene que estar en la página principal, en el homepage, es decir, página principal. Y tiene que estar en un lugar visible y con esa denominación, como usted lo dice, botón de arrepentimiento o de baja. Y tiene que estarlo para cualquier venta de productos o de servicios. Pueden ser servicios mensuales, como lo que acaba de mencionar, como lo que dice aquí en el chat, incluso como lo expuse al principio, para servicios financieros también, si para empresas que estén ofertando servicios de bienes intangibles, seguros, por ejemplo, o también es normativa obligada para empresas emisoras de tarjetas, para empresas que ofertan servicios de cable, en fin. Y después, el botón de repente no está en mi tienda, no. Bueno, es obligatorio, lo tiene que poner. Y no, son productos que venden productos, por eso pregunto. Es obligatorio ponerlo. Y sí quería aprovechar este espacio para referirme a que en una de las normativas que yo mencioné de carácter administrativo, dictadas por el Banco Central, dice específicamente cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre el usuario de servicios financieros y sujetos obligados, se tendrán por no escritas las siguientes cláusulas. Y menciona, por ejemplo, y en consonancia con lo que decía el doctor, que coloquen al usuario de servicios financieros en una situación desventajosa o desigual con el sujeto obligado. En mediación lo que debe intentar es equilibrarse las fuerzas cuando ya son desiguales. El problema es cuando esas fuerzas no son equilibrables y no se aconseja ya continuar con la mediación, y ahí el rol del abogado en cuanto al asesoramiento y a la estrategia. En sí, la definición de cláusula abusiva es aquella en que una de las partes se coloque en una posición jurídicamente más ventajosa que la otra, y entonces hay que estudiarlo caso por caso, porque, por ejemplo, prórroga de jurisdicción. Bueno, a ver, esto es en función al domicilio o situación en particular del consumidor. ¿Qué entendemos por onerosidad o excesivo de los intereses o tasas que se quieran aplicar? Otra cuestión que no la pasen por alto dentro del desarrollo de hoy, porque como esto tiende a ser online y todo el intercambio también, el intercambio social se está dando por medios electrónicos y es más frecuente que no tenga la firma digital y que sea proclive el uso de la firma electrónica, pero hay una diferencia. Se asumen riesgos cuando la firma es electrónica. Entonces, hay que puntualizar formas de prevención. El intercambio de instrumentos desde las direcciones electrónicas de las compañías, con validación IP, la firma electrónica de los instrumentos a través de plataformas que estén reconocidas como DocuSigns, el intercambio posterior de los instrumentos suscriptos en forma hológrafa. En fin, el documento firmado electrónicamente equivale a un instrumento particular no firmado. Ahí yo me voy a remitir, copien, tomen nota, a los artículos 287 y 288 del Código Civil y Comercial. Obviamente que van a tener oportunidad de escuchar este video nuevamente y poner pausa y volvernos a escuchar, por supuesto. Esto es importante. El valor probatorio estará supeditado a la ponderación de pautas, es decir, congruencia entre lo sucedido y lo que ustedes narran en la demanda. La exclusión de las presunciones de autoría e integridad a nivel probatorio. ¿Por qué? Y porque esa presunción juris tantum, esa inversión de la carga probatoria, corre cuando se ha hecho empleo de una firma digital
Otro tema que no tuve oportunidad de decirlo al principio y se los digo ahora, es que hay una proliferación de fuentes probatorias electrónicas. Hay hiperdocumentación, hiperconexión, hiperrealidad. A ver, una cuestión, ya que han ido netamente a cuestiones procesales, es cómo rescatar una prueba electrónica y llevarla al proceso, porque en definitiva, cuando hablan de un intercambio por WhatsApp, de informaciones que están en internet, en una página, en una red social, ¿cómo las llevan? Las llevan a través de medios que estén regulados en los códigos procesales, conservando la distinción entre fuente probatoria y medio probatorio, y en particular la cadena de custodia. Por ejemplo, si alguno de los contrincantes en este proceso judicial anexa un pendrive en sobre cerrado y lacrado por escribano público, o cuáles son las estrategias por las cuales ustedes llevan un intercambio de WhatsApp al expediente judicial, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, Instagram o WhatsApp, no solo con el nombre de otra persona, sino también con sus fotos, su información. A ver, ¿esto es de acceso público o está bajo candado? En fin, no sé si me estuvieran haciendo alguna preguntita. Tengo acá algunas para contestar bueno, de mi exposición. Esté bien. Tenemos puntualmente, a ver, ¿sirven los nuevos juzgados de la ciudad para reclamos por temas turísticos y bancarios? Sí, sirven, claramente sirven. Yo voy a ver también si puedo mandarle alguno de los casos con situaciones de contrataciones durante el contexto de pandemia de la justicia de la ciudad. Después, puntualmente, en cuanto al tema de cualquiera de los fueros del consumidor goza del beneficio, cualquiera de los fueros, el consumidor goza del beneficio de litigar sin gastos. A ver, el beneficio de litigar sin gastos deviene del articulado del artículo 53, infine de la ley 24240. Repaso lo que dice el texto del artículo. Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley 24240, en razón de derechos o interés individual, gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso se hará el beneficio. A ver, acá vamos a encontrar, y esto es real, en la casuística, juzgados y después eventualmente salas de cámara, que admitan que la gratuidad es total. ¿Qué implica gratuidad total? Sobre tasa de justicia y sobre costa del proceso. Hay algunos que consideran con un criterio restrictivo, solamente costas del proceso. La realidad es que yo creo que es un criterio amplio. ¿Por qué? Porque acá puntualmente se establece como gratuidad, beneficio de la justicia gratuita, beneficio de gratuidad. No dice limitado a la tasa de justicia. El legislador, si hubiera querido limitar la tasa de justicia, lo hubiera hecho. Y aparte, le otorga una posibilidad al proveedor de, a través de incidente, probar la solvencia del consumidor. ¿Cuál es el razonamiento de la ratio legis de este artículo? De esta parte del artículo 53. Artículo 53, infine la 24240. Poder no obstar al reclamo por parte del consumidor, el vulnerable de la relación de consumo, de formular un reclamo. ¿Por qué? Porque no tiene recursos económicos suficientes para realizarlo. Ese es el razonamiento. Y contrario sensu, la ley también le otorga al proveedor la posibilidad de, a través de incidente, probar que sí tiene recursos. Con lo cual, la respuesta es que la gratuidad tendría que ser plena y total, no solamente limitado a la tasa. Jurisprudencialmente, ¿es lo que se recepta? En algunos casos sí, en otros no. Esa es la realidad. No es lo mismo el beneficio de litigar sin gasto que la justicia gratuita. No es lo mismo. No, son cosas diferentes. Pero puntualmente, a ver, puntualmente lo que decimos es que justicia gratuita no podemos entender como limitado a la tasa como interpretan algunas salas. Debería ser un criterio amplio. Porque si no, también denaturalizamos la posibilidad de que el proveedor, a través de un incidente, pruebe la solvencia del consumidor. La letra de la ley es muy clara al respecto. Y aparte, hay algo que siempre tenemos que considerar. Cuando tenemos una normativa que tiene como finalidad la protección y que es claramente intuitiva a favor del más débil de la relación, que es el consumidor, claramente la interpretación también tiene que ser pro consumidor.
no solamente lo que nos dice la ley 24240, que cronológicamente es la primera en el tiempo, 1993, la reforma de la Constitución de 1994, artículo 42, y el Código Civil y Comercial del 2015. Siempre pensemos que estamos hablando de un régimen que va a proteger al consumidor. Sí, si ustedes me opinan mi opinión, un minutito, sí. ¿tenemos que plantear la gratuidad? Sí, tenemos que plantearla. Claramente, si yo estoy patrocinando a un consumidor, voy a plantear el beneficio de justicia gratuita, en tanto y en cuanto esté parado ante una relación de consumo. Sí. Sí, Ángela. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ustedes plantéenlo, fundamentenlo, argumentenlo, porque como dice el doctor, es una cuestión de criterios, y si no pueden ir por si no, la contestación va a ser estrictamente literal, a la letra fría de un ordenamiento procesal, y estas normativas de defensa del consumidor tienen un rango constitucional y convencional. Así que es importante que si ustedes quieren hacer valer un criterio amplio, tienen que plantearlo expresamente. Y alguien me hace una preguntita que dice, en la introducción se hizo referencia a social proof. ¿Sí pueden reiterar el concepto? Sí, que, bueno, prueba social, que es obviamente una perspectiva del marketing, no es de nuestra disciplina, pero sin embargo se puede traducir a una cuestión jurídica cuando se está generando expectativas. Hay que analizar qué tipo de expectativas y si esas expectativas se vieron frustradas o no, a través de diferentes canales, que son testimonios que se pueden ofrecer en las páginas, también indicadores de cuántas personas acceden a un servicio o en forma de contadores, y también sobre las ofertas. Y recuerden, respecto de las ofertas, que aunque no estén reproducidas en los contratos, se entienden que sí lo están y que obligan al proveedor. Acá otra consulta más. 2 hermanas contrataron por Despegar un viaje a Miami para mayo del 2020 y las reprogramaciones fracasaron. Conviene iniciar mediación privada. Lo destacable es que el pasaje se había abonado 50.000 pesos y en oportunidad de la reprogramación tenían que abonar otros 50.000. Ahí sería interesante ver las condiciones de contratación. ¿Por qué este plus de 50.000 cuando la reprogramación no fue por decisión de los contratantes, de los consumidores en este caso? Primera observación que habría que formular. Es decir, el análisis de las condiciones de contratación siempre toma en consideración no solamente el contrato per se, sino también todo el intercambio de mail que ha sido desde el momento de la contratación del pasaje, e incluso si ha habido acciones publicitarias vinculadas con ese pasaje que se está vendiendo. ¿De acuerdo? Después, puntualmente, no podían viajar juntas, daño moral. Habría que evaluarlo, el daño directo claramente, el daño moral habría que evaluarlo y el daño punitivo habría que verlo el alcance del 52 bis. Es decir, hay algunas salas de la Cámara Comercial que considera que un hecho aislado puede dar lugar al daño punitivo, hay otras que exigen una inconducta notoria y reiterativa de ese proveedor. Ahí no hay criterio uniforme, por lo cual siempre he recomendado, también como dijo Ángela recién, fundarlo claramente, es decir, nosotros podemos estructurar que tenemos una procedencia del daño moral, pero yo creo que habría que hacer también la simulación mental, o esquemática por lo menos, ab initio del análisis del caso, de la viabilidad posible, comparando la jurisprudencia que tenemos, no de una única sala, sino de las diferentes salas que tienen diferentes criterios. No hay un criterio unívoco al respecto. Y obviamente no hay ningún tipo de plenario que se haya dictado al respecto, ¿no? En temas de prepaga cerró el COPREX sin acuerdo. Se trata de una paciente ostomizada que necesita comprar la bolsa de colostomía y que la prepaga no quiere cubrir 100%, cuestan 40.000 pesos por mes. El mediador no mandó el acta de cierre, estoy reclamando y no tengo respuesta. Bueno, primer tema. Ahí hay un cumplimiento claro del mediador. Del mediador. Claramente, el mediador tiene obligación de remitir las actas por mail. Puede pedir, como pide el Ministerio de Justicia, que haya conformidad de las partes en cuanto al cierre sin acuerdo, pero tiene obligación de remitir el acta de cierre. Acá claramente la competencia es civil y comercial federal en el caso de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales.
¿Hay reclamos? Hay gran cantidad de reclamos. Había una gran cantidad de reclamos anteriormente a la pandemia. Ahora se han agravado, obviamente, porque por razones obvias, por mayor necesidad de tratamientos médicos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? El reclamo al mediador, claramente. Habría que evaluar, no sé qué opinás vos, Ángela, también el reclamo por vía del Ministerio de Justicia, porque hay un claro y notorio incumplimiento del mediador acá. Sí. El mediador no puede retener el acta de De cierre. ninguna manera, de ninguna manera. La sanción. También en cuanto al tema de la... proceso. Sí, y en cuanto al tema de la procedencia del amparo, sí, procedería el amparo por la motivación urgente e impostergable que ocurre. Acá me mencionan sobre planes de ahorro de automotores. Planes de ahorro de automotores claramente es un contrato de consumo, claramente es un contrato donde podemos ver a veces condiciones abusivas. En el caso de planes de ahorro, tengan en consideración también que hay que considerar normas limitativas en cuanto al quantum de las cuotas dictadas por la Inspección General de Justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que también tienen que considerar o evaluar ante un eventual reclamo ante los planes de ahorro, ante los autoplanes. Y después, puntualmente, también en los planes de ahorro puede suscitarse situaciones de incumplimiento o violación de la normativa consumeril desde el punto de vista de las contrataciones de los seguros que están íncitas dentro del plan de ahorro y que son cláusulas obligadas y de adhesión por parte del consumidor. Por lo cual ahí los invito también a ver, lamentablemente por falta de tiempo ahora no podremos ocuparnos, pero puntualmente hay normativa en extenso de la Inspección General de Justicia que se ha dictado y que se ha renovado respecto a las limitaciones en cuanto al valor de las cuotas. ¿Por qué? El plan de ahorro es un sistema de financiamiento que les comento, muchos de ustedes conocerán el origen, se originan siempre como modos de vender a crédito vehículos automotores en contextos de países inflacionarios. Originalmente, Argentina fue uno de los iniciadores de la modalidad del plan de ahorro en la década del 80, después se extendió a otras economías que también sufrieron el flagelo de la inflación, tales como Turquía y Polonia, pero puntualmente el plan de ahorro tiene una directa vinculación a contextos inflacionarios, por lo cual hay un ajuste. El tema es que ese ajuste no sea notoriamente desproporcionado y abusivo y perjudique nuevamente al contratante de este plan de ahorro. Por eso es importante que tomen en consideración también la normativa del EGJ al respecto. Después, conforme vuestra experiencia, otra pregunta más, conforme vuestra experiencia, ¿qué eficacia entienden que existen los reclamos ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y ante la Defensoría del Pueblo de la Nación? No sé si querés vos hacer algún comentario al respecto, Ángela. Bueno, primero iba a tomar una pregunta anterior, que fue la primera que me hicieron, con relación a la mediación, si se puede regresar al expediente de la mediación. Sí, por supuesto, por única vez en el proceso judicial puede regresar al expediente de la mediación. Y respecto de este caso, si se firma un convenio con... No, ¿cómo es el tema de acceder con IGJ para el plan de ahorro? Esa es una pregunta que te toca a ti, que Sí. estoy hablando del plan de ahorro. Sí. No, puntualmente ahí lo que tenemos que verificar es que la sociedad prestadora del plan de ahorro cumple con la normativa de la IGJ al respecto. Si no lo cumple, cabe la reclamación administrativa ante Fiat Plan o cualquiera de las sociedades administradoras de planes de ahorro y después eventualmente sí formular un reclamo, tal vez por el quantum acá en el COPREC. Ajá. Y dice, mi consulta gira en torno a la obligación de entidades bancarias a informar a sus clientes, en caso de existir una deuda por servicio de tarjetas de crédito. Bueno, acerca del porcentaje de interés aplicado, ¿el banco puede aplicar un porcentaje mayor al pactado? No. Y en caso de intimar al banco para que informe al cliente acerca del porcentaje, ¿puede referenciar directamente al contrato o bien tiene que informar al cliente sí o sí ante un pedido de información? En principio el banco tiene que informar. Incluso les manifesté el término en el cual debe hacerlo. ¿Por qué? Y porque le deja margen a la posibilidad al usuario de rescindir el contrato, es decir, de revocarlo. Dice, el prestador debe notificar de los nuevos valores con una antelación no inferior a 60 días de su entrada en vigencia, quedando para los usuarios el derecho de rescindir sin cargo.
Y respecto del plan de ahorro, que es otra nueva pregunta, dice, el fallo de La Plata sobre reajuste de la cuota viabilidad de reclamar en capital. Te están preguntando... Voy a pasarles algunos casos al respecto. Ya me lo estoy agendando acá. Bueno. ¿Cómo estamos con el tema de casuística al respecto? Casuística y tratar de vincularlo con casuística actual en el contexto de pandemia. Reclamos ante planes de ahorro hay muchísimos, pero me gustaría seleccionar alguna casuística que esté vinculada a reclamos instados en contexto de pandemia. Ya lo tengo acá agendado. Muy bien. ¿Hay alguna otra inquietud, pregunta? No estoy leyendo ninguna nueva pregunta por el momento. Bueno, entonces eso es todo. Genial. Bueno, si les gustó la presentación, muy bien. Gracias a ustedes por su atención. Cualquier consulta que quieran formular y demás, quedamos abiertos tanto Ángela como yo a que nos envíen el mail, igual por lo menos en el caso de la casuística esta y sumado el tema de reclamaciones vinculadas con normativa del IGJ, voy a enviárselos a actividades académicas en los próximos días y ellos se van a encargar de direccionárselos a ustedes y como decía Ángela, le queremos agradecer mucho haberse sumado a esta actividad del Colegio Público y del Instituto de Derecho del Consumidor. Y seguramente vamos a realizar más actividades durante el año y los mantendremos informados. Nuevamente, muchas gracias. Disculpen por la carencia de tiempo de hoy, porque siempre nos gusta hacer muchísimo más interactiva la charla y también que ustedes traigan más experiencias a consideración, porque digamos, en definitiva, acá somos todos colegas y todos puntualmente vamos a mejorar o a conocer nuevas situaciones también en función de la experiencia de las abogadas y abogados que se han sumado acá. Te quiero decir quiero decirles a todos algo en función de una preguntita ahí muy cortita, que dice sobre el amparo salud y demás. Si ustedes van a presentar un amparo, no soliciten mediación, obviamente, ¿no? Esto sí. No, es el amparo directamente, ¿sí? Y ahí estaría claramente, en el caso que planteaban, Ángela, está claramente reunido los extremos para, por lo menos por el planteo que formularon los colegas, claramente reunido los extremos para poder proceder dicho amparo en sede de Justicia Civil y Comercial Federal a hacer un planteo ante una prepaga, ¿no? Sí, porque dentro de las acciones excluidas por la ley de mediación está todo lo que es habeas data, amparo. Directamente presentan el amparo o el habeas data. Eso depende de lo que serían los derechos a proteger. Y bueno, muy bien. Entonces ya de cierre, para finalizar, muchísimas gracias por haber asistido, su atención, sus preguntas, por haber participado, y espero que lo escuchado aquí les haya sido de utilidad. Y bueno, si necesitan el material y ustedes lo quieren pedir, lo piden a través del área de institutos. Yo seguramente creo que se los van a facilitar, se los van a enviar a su casilla de correo. Bueno, por mi parte y por la del doctor, muchísimas gracias por su atención y los esperamos, obviamente, en más actividades que estemos organizando, aquí, ya sea en el área del Instituto de Seguros o en el área del Instituto de Defensa del Usuario y del Consumidor. Y sobre todo sus participaciones y sus preguntas. Bueno, muchas gracias a todos.